Las 7 de la mañana en todo el país. Seguimos aquí en Panamá. Hoy está con nosotros en la cabina de Radio Panamá la directora general del Instituto Panameño de Habilitación Especial, correcto, el IPE, la Magíster Carelia Sánchez Mundo. Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Buenos días, agradecer a Radio Panamá el espacio que nos da para poder dar a conocer al país lo que ha estado haciendo el Instituto Panameño de Habilitación Especial. Este día 2 de marzo iniciamos con mucho ánimo ese año escolar. Al igual que en todas las escuelas, el Instituto Panameño de Habilitación Especial abrió sus puertas para brindar servicios, recursos y apoyo a esa población con condición de discapacidad que requiere mayores servicios, apoyos desde cada una de sus aulas. Y también brindamos ese servicio especializado en 432 escuelas. Hay mucha gente que pasa por la puerta del IPE y del IPE solo conoce ese paso que hace por la curva de Betania. Pero ¿cómo se ha desarrollado y cómo ha avanzado el IPE en estos últimos años para poder seguir dando ese servicio que le dan a diferentes partes de la población? Sí, definitivamente hay una instalación y hemos estado tratando de dar a conocer lo que tiene el IPE detrás de esa puerta, como bien usted lo dijo. Desde que iniciamos en esta administración hicimos un proceso de puertas abiertas para que las personas puedan conocer. Hemos estado dando mucha información sobre el trabajo que se hace. El IPE, por supuesto que en estos momentos vamos a hablar de la parte educativa porque iniciamos un año escolar, pero nosotros tenemos dentro del IPE lo que son los servicios especializados con el personal técnico que brinda ese apoyo integral y es el que permite un desarrollo integral dentro de nuestros estudiantes. Se trabaja con el especialista, con el trabajador social, con el terapista ocupacional, con el psicólogo, con el trabajador social. Tenemos aulas de integración multisensorial, aulas de integración sensorial, que esto permite un trabajo todavía mucho más especializado. Tenemos dentro de la institución también lo que es la piscina, donde damos lo que es terapia acuática para esa necesidad específica que tienen algunos de los estudiantes desde que lo que es la parálisis cerebral y algunas otras condiciones, porque el agua sabemos que relaja y esta terapia acuática nos ha permitido también muchos logros significativos, porque lo que yo hago desde la terapia lo veo reflejado en el aula de clase, en esa actividad educativa, en ese trabajo integral que hace el técnico. Trabajamos con lo que es el servicio de quinoterapia, que también nos brinda para los estudiantes una referencia integral de lo que podemos lograr con cada uno de ellos. El padre de familia es vital en este proceso de inclusión. Nosotros no podemos trabajar sin el padre. Lo que yo trabajo desde el aula de clase debo replicarlo en casa y por eso se trabaja mucho con la Escuela para Padres a fin de poder brindar ese acompañamiento. A veces el padre llega con muchos deseos de conocer qué hago yo con mi hijo y nosotros también desde Escuela para Padres hemos estado trabajando con cada uno de ellos. Este inicio del año podemos decir que 18,000 estudiantes a nivel de todo el país se le está brindando servicios educativos. 18,000 estudiantes es el alumnado que tiene el... Sí, nosotros tenemos a nivel de país 21 sedes donde se brinda atención educativa en esas sedes y adicional en las escuelas regulares tenemos docentes especializados y la población que tenemos ahorita en estadística es 18,000, alrededor de 18,000 estudiantes con todas estas discapacidades, o sea. ¿Entiende? Perdón, adelante, Manuel. Sí. Explíquenos un poco, porque hace rato vengo escuchando esto de la equinoterapia. ¿Qué es y cuáles son los beneficios y dónde se practican en Panamá? Sí, la equinoterapia es una terapia, valga la redundancia, que se trabaja con un equino, con el caballo. Nosotros tenemos en 3 regiones aquí en el país. Tenemos en Chiriquí, tenemos en la Granja de Chilibre y tenemos en Jawito, en Coclé, donde se brinda ese servicio integral. El caballo se trabaja con el estudiante desde lo que es la monta y desde lo que es la parte de adaptación, el tocar el caballo, el poder tener la socialización también con el animal, permite al estudiante esa relajación, ese desarrollo integral. Con los chicos con parálisis cerebral podemos montar al caballo y solamente la monta del caballo va permitiendo ese movimiento y esa relajación y un desarrollo más integral. Con los chicos autistas también ha dado muchos resultados en cuanto a lo que es la misma actitud de él. Recuerden que las personas autistas a veces esa inquietud no permite lo que es la atención dentro del aula escolar y a través de la equinoterapia hemos logrado avances significativos con ellos que nos permite en el aula de clases tomar esa atención que yo requiero para poder brindar
una atención integral para poder que ellos aprendan los contenidos del grupo según su nivel educativo. Quisiera poder entender un poco más, porque estoy seguro que hay gran parte de la población que todavía no se identifica con el IPE, que no escucha, que escucha el IPE pero dice, bueno, el IPE está allá en Betania, se maneja por su lado. ¿Con qué recursos cuenta el IPE para poder desarrollarse? Y para contarle un poco a la audiencia, a aquellos que no conocen de la institución, qué tipo de jóvenes, de niños o de personas ayuda el IPE. Sí, trabajamos con todas las discapacidades. Nosotros, el IPE atiende desde que el niño nace. Se trabaja con el estimulador temprano que capta este chico en los centros de salud o en el hospital con alguna condición. Ejemplo, cuando nace, viene con el cordón umbilical, ya nosotros le tenemos que ver a ese chico con esa atención con el estimulador temprano porque puede tener alguna situación y si no, se les da de alta, pero le atendemos desde el nacimiento con los estimuladores. Tenemos también el centro de atención integral, que ahí se brinda ese seguimiento para poder nosotros tener las mejores etapas del estudiante. De ahí pasamos ya a las aulas, tenemos el programa de estimulación precoz, que es donde trabajamos con los estudiantes desde su nacimiento y se hace el primer avance para poder dar el abordaje educativo. Tenemos en cada una de las sedes todos estos niveles, lo que es la educación inicial, lo que son los niveles de la premedia, la inicial, la primaria, que podemos llamar que es la básica general, y lo que es la premedia. Y a través de la parte vocacional trabajamos con carreras técnicas e intermedias a fin de formar al estudiante para la vida en un oficio. Dentro de lo que son las carreras técnicas e intermedias tenemos lo que es carrera técnica en gastronomía y hotelería, en comercio para la industria, prácticas de oficina. Nosotros estudiamos el mercado antes de iniciar estas carreras técnicas y son esas carreras que permiten al estudiante salir formado en un oficio específico y que cuando termine el proceso educativo puedan ser insertados en la comunidad de manera integral, con alguna competencia específica y no va a depender de su condición de discapacidad. Atendemos todas las discapacidades de que el niño es captado por el estimulador, por el médico o por algún especialista que lleva la referencia. Nosotros le brindamos el servicio, atendemos discapacidad intelectual, atendemos lo que es autismo, o sea, todas las discapacidades se atienden acá. Se atienden con mayor referencia en la sede los chicos que están en ese proceso de adaptación para el proceso de inclusión a las aulas regulares. Me pregunta una oyente, buenos días, ¿puedes preguntarle a la directora cuáles son los planes del IPE en materia de inclusión verdadera y no solamente una integración o un salón aparte donde los estudiantes con discapacidad pueden no llegar a ser entrenados desde pequeños para estar en la sociedad que es la escuela? Sí, nosotros tenemos en las escuelas regulares, como bien lo decía, docentes especializados que brindan ese servicio de acompañamiento a la escuela como tal. El chico puede ir a su centro educativo más cerca a su comunidad y ahí recibe el servicio educativo. Se debe hacer una valoración integral para conocer cómo llega el estudiante y de esa manera poder integrarlo al aula regular en algunas de las modalidades, inclusión total e inclusión parcial. Cuando hablamos de modalidades ya nos vamos a otros niveles más específicos, pero hay chicos que pueden lograr con sus pares todo lo que es el proceso académico y el docente especializado trabaja en lo que es el proceso de los ajustes curriculares, trabaja en acompañamiento directo con el docente regular para que el chico pueda llevar el plan de estudio dentro de un proceso de inclusión, como bien lo dice la madre. Si requiere algunos ajustes, entonces trabajamos en el aula las materias con mayor compromiso, como lo es el español, la matemática, para poder adaptarlo para que él pueda lograr, pero él puede dentro de su pensum académico trabajar en las materias con un con menor competencias, como lo es en educación física, en lo que es familia y desarrollo, en lo que es hogar, religión. Esas materias nos permiten a nosotros hacer ese proceso de inclusión que comparta con sus pares, porque sabemos que los beneficios que va a tener al compartir con otro compañero van a ser grandiosos. También vemos que ese proceso, cuando el chico llega al aula regular, siempre va a tener ese compañerito que es el que más
le va a ayudar, el que va. Y este proceso es lo que es la inclusión. Nosotros tenemos que irnos más que todo a ese proceso real de la inclusión, y como usted bien tal vez lo dice la madre, no es llevarlo a un IPE. Nosotros no estamos tratando de segregar, sino que estamos llevándolo a su propio entorno, a la comunidad más cercana, donde tiene, en el marco del derecho, recibir esa educación. Profa, uno puede nacer con una discapacidad y también puede adquirir una discapacidad en el transcurso de su vida. Correcto, nosotros no estamos limitados a eso, y es por eso que a veces hacemos conciencia, porque hay todavía hay barreras en cuanto a la sociedad de atender a estas personas, pero nosotros no estamos exentos, porque un chico puede nacer normal dentro de su proceso biológico y en el camino adquirir alguna condición de discapacidad, y que también le brindamos entonces esa atención y ese desarrollo. También se tiene lo que son las necesidades educativas, que son transitorias o que son permanentes. Esas transitorias son esa necesidad que tienen todos los niños. Después de pandemia hemos visto que muchos niños requieren una atención especializada, diferenciada. Tal vez la pantalla nos alejó mucho de lo que era la realidad, y en el momento el docente brinda la atención hasta que el chico pueda ir superando esa necesidad educativa que tenía y puede integrarse en su aula regular. El estudiante que ingresa al IPE, ¿ha habido historias de éxito o casos en los que se puedan contar de estos estudiantes que ingresan y salen del IPE para poder enfrentarse a la sociedad en la que vivimos? Sí, tenemos experiencias exitosas. Casualmente el año pasado hicimos un programa con este mismo título de experiencias exitosas, donde podíamos escuchar tanto al padre de familia, a los mismos chicos contando cómo llegaron al Instituto Panameño de Habilitación Especial, qué hizo el IPE por ellos, qué logramos. Dentro de la institución tenemos al jefe de bienes patrimoniales, una persona con pérdida auditiva que pasó por todos estos procesos de inclusión del IPE, y es una muestra de que nosotros estamos haciendo ese proceso de inclusión dentro de la sociedad, y como él tenemos mucho. Ya le digo, el año pasado tuvimos la oportunidad, cuando uno escucha a ese padre de familia, a ese estudiante diciéndote gracias por ese acompañamiento que nos dieron, gracias por cada una de las enseñanzas, nunca nos abandonaron, nunca nos dejaron solos en este proceso. Escuchar a los docentes regular ese acompañamiento que le dio el docente y todo lo que se logró, definitivamente decimos que se puede, no hay barreras. La condición de discapacidad no es una barrera para poder dentro de la sociedad integrarse como un ente laboral productivo. ¿Qué pasa después del bachiller? ¿Cómo está la adaptación o cómo están las posibilidades universitarias de las personas con alguna discapacidad? Nosotros ya el IPE como tal, al terminar el periodo de secundaria, salimos de ese proceso como de acompañamiento. Sin embargo, se ha dado lo que es la orientación. Ya las universidades tienen la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Hemos hecho convenios con las universidades a fin de poder brindar también ese acompañamiento ya más allá de lo que termina el periodo académico en la institución. Y cuando van a la universidad, esta Oficina de Equiparación de Oportunidades hace esa concienciación con los docentes para hacer los ajustes curriculares que el estudiante requiere. Sabemos que tal vez una discapacidad intelectual va a costar un poquito más ese proceso de adaptación, porque generalmente para entrar a la universidad te piden pasar por un examen de admisión y demás, pero las condiciones de discapacidad como pérdida auditiva, como pérdida visual, nosotros hemos tenido respuestas de éxito. Sin embargo, en ese proceso de adaptación de lo que es la lengua de señas, lo que es el braille, sí hay que darle el acompañamiento a la universidad para que pueda el docente trabajar basado en su forma de comunicación, porque no es que el chico ciego simplemente vaya con una grabadora, sino poder tener todo ese proceso de transcripción. Y nosotros desde el acompañamiento en lo que es la capacitación, la formación, hemos estado trabajando directo con las universidades en convenios que hemos realizado para poder dar ese acompañamiento y que el chico pueda tener opción de seguir estudios. Profa, ¿y cuáles son los reportes que tienen ustedes al seguimiento de los muchachos que luego de pasar por el IPE se integran a la vida laboral? Por ejemplo, ¿qué reportes tienen? Nosotros tenemos en la barra de Plaza Amador uno de estos muchachos que es súper activo y se emociona mucho cuando Plaza juega. Sí, nosotros como reporte de verdad que no lo tenemos, es algo que ya pedimos a través de investigación, porque
como le digo, de repente los sacamos del sistema y ya no quedan en el... Pero nosotros hemos tenido para este año, los chicos que salieron de lo que fue carreras técnicas intermedias, alrededor de 20 estudiantes quedaron laborando en esa práctica solamente para el 2025, la culminación del 2025. Eso indica que la formación que se ha estado dando es una formación de calidad. Solamente en el IPE, este año logramos insertar un chico que viene de la Escuela Vocacional Especial, del taller de costura, practicó en el taller de banderas y el trabajo que hizo el estudiante de verdad que fue significativo. Un chico con una condición que cuando uno se sienta a conversar uno no lo nota, y ese chico quedó justo este año laborando con nosotros en la institución por el trabajo de calidad que está haciendo. De igual manera en otras empresas donde practicaron se quedaron con los chicos, y eso significa que se está haciendo una formación en el empleo. Nosotros no tenemos que formar al chico completo en todas las áreas. Ejemplo, gastronomía y hotelería. Yo voy a ver cuál es su habilidad y en esa habilidad voy a trabajar. Cuando el chico sale con las competencias específicas, en la hoja de vida yo voy a decir sus habilidades son estas cosas, que para la inserción laboral todavía sea mucho más fácil para la empresa. Me preguntan si las historias de éxito también avanzan con los jóvenes con discapacidad intelectual. Sí, correcto. Dentro de la discapacidad intelectual tenemos varios niveles de discapacidad intelectual. Uh-huh. Nosotros tenemos lo que es la discapacidad intelectual moderada y lo que es la leve. Con la discapacidad leve nosotros tenemos historias de éxito. Ellos pueden seguir su proceso educativo a nivel de las escuelas regulares con los ajustes curriculares que hace el docente. El estudiante, la barrera muchas veces la ponemos nosotros. Nosotros tenemos que ajustar ese currículum al chico para que él pueda lograr el aprendizaje significativo y pueda integrarse también en este proceso laboral. Porque estamos formando al estudiante para la vida, ¿sí? No es solamente terminar y culminar un proceso académico, sino formar al estudiante para la vida. Marister Carelia Sánchez Mundo, directora del IPE, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y bueno, ojalá podamos seguir conversando sobre estos y más detalles. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A esta hora de la mañana